El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Es un gusto, un placer estar con ustedes todas las tardes en Cuarto Poder. Recuerde que este programa usted lo puede escuchar en 88.5 FM acá en el Distrito Central, 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, 95.1 en la zona del Caribe y también en el Pacífico y en las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Una tarde completamente calurosa en Tegucigalpa. Estamos a 29 grados centígrados. Si usted nos ve ahí un poquito sudando, es que es un calor infernal que en este momento se vive acá en la ciudad. Y es horrible, horrible, horrible. Bueno, es que el fin de semana también estuvo lloviendo y como nos quedamos con las creencias, entonces ese calor que en este momento nos azota a los capitalinos, muy probable que llueva más tarde. Bueno, gracias por mantenerse siempre en sintonía con Cuarto Poder. Bueno, ¿y qué le ha pasado a don Carlos? Porque siempre aquí está temprano, está siempre a la hora. Don Carlos Paz, se nos ha perdido esta tarde don Carlos, pero bueno, miren, antes de entrar en materia, el ministerio, bueno, está relacionado con el tema que vamos a abordar esta tarde y es el hecho de que el Ministerio Público está investigando a la exdirectora o al extitular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, a la abogada Dulce Villanueva, porque le están sindicando de varios delitos y muy delicados. Primero, recepción de sobornos, o como le conocen los abogados, cohecho pasivo impropio. Porque ella, en primera instancia, según los audios que salieron, la abogada Villanueva habría cobrado pues unas ciertas sumas de dinero a empleados de esa entidad estatal a cambio de acceder a una plaza de trabajo. Segundo, se le está sindicando también otros delitos relacionados precisamente con violación a los deberes de los funcionarios. Tercero, se le está sindicando también irregularidades en los procesos de adopción de dos menores, cosa de la cual ya la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público tiene conocimiento. Por ejemplo, dice aquí, ¿verdad?, de las notas que están saliendo a esta hora. Recuerde que usted también puede leer las noticias más importantes del día en El Pulso. Ingrese al pulso.hn para que se mantenga informado. Dice por acá las informaciones que están saliendo esta tarde, y es que la exdirectora de DINAF, Dulce María Villanueva, está siendo investigada por dos fiscalías por pedir coimas a cambio de dinero e irregularidades en procesos administrativos. Dice por acá que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Niñez ya conocen de oficio las denuncias de particulares y la divulgada en audio donde se le acusa de cambio de dinero, acusa de dinero a cambio de empleos y aumentos salariales, indicaron los portavoces del Ministerio Público. Miren, antes de que entremos con nuestros invitados esta tarde, es necesario que hagamos una reflexión sobre el tema. Primero, cuando usted es funcionario o cuando ingresa a un puesto, usted lo que debe, aunque tenga mucha o poca experiencia, usted necesita rodearse de asesores, de personas que le digan a usted
qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo que se debe hacer conforme a ley y qué es lo que no se debe hacer. Es que este es sentido común. El problema es que, desgraciadamente, en todos los gobiernos siempre hay sujetos, en este caso lo que ocurrió con la directora de DINAF, lamentable, porque ella no se dejó asesorar, porque ella no se dejó guiar, porque ella hacía lo que se le venía en gana y porque ella en algún momento llegó a creerse de que no le iban a hacer nada, de que nunca la iban a remover de su cargo, entonces cometió esta serie de atrocidades. Y por ahí van a ir saliendo otras denuncias de corrupción de las que se suscitaron en la época de Dulce, en la DINAF. Por ejemplo, que esta abogada sacó en algún momento carpas, mesas, data show, proyectores para hacerle un baby shower a su bebé o a uno de sus hijos. ¡Qué vergonzoso! Y es aquí donde también debe de existir más que controles, porque aquí puede hacer de que el gobierno esté concentrado en que se combata la corrupción. Ahí la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción le pasa respirando la nuca a Mundo y Raimundo. Pero hay entidades como esta que deberían de ser de seguridad nacional, que deben de ser de sumo interés para el Estado de Honduras, cuando ocurren este tipo de hechos totalmente vergonzosos. Y todo aquel que cometa acto de corrupción debe ser destituido, no importa quién sea. Y qué lástima por Dulce, lástima, porque yo la conocí a ella y en algún momento que coincidimos en algunas cosas, coincidimos en algunas luchas. Dulce no era esa persona soberbia, arrogante, prepotente que es hoy. Llegó a un cargo y demostró cuál fue su verdadera personalidad. Totalmente vergonzoso. O sea, totalmente vergonzoso. Y bueno, al fin y al cabo, cuando usted se mete a cometer picardías, actos de corrupción, irregularidades, ahí está la paga. Y el Ministerio Público la anda investigando. Y ella deberá demostrar en algún momento en los tribunales que no cometió esos actos. Pero lastimosamente su soberbia y su arrogancia le hicieron que cayera. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Cuál es la situación en este momento que se encuentra en la actualidad la niñez e infancia en Honduras? Nos acompaña a esta hora de la tarde la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana para la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Hablamos de la señora Liliana Reyes, a quien saludamos esta tarde en Cuarto Poder. Luego de esta explicación, yo sé que el CONADE está al pendiente de lo que pase con los derechos humanos en Honduras, pero precisamente con los derechos de la niñez. Y es necesario preguntarle en este momento, ¿qué está pasando con la niñez en Honduras, con los casos que ustedes abordan y qué es lo que ocurre pues con un grupo poblacional que debe ser siempre la principal preocupación de todo Estado, en particular del Estado de Honduras? Un gusto saludarle esta tarde en Cuarto Poder. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante como lo es el tema de trata de personas, pero también del tema de niñez, que definitivamente Honduras presenta muchos retos y desafíos y que también es muy importante hablarlo como institución nacional de derechos humanos como lo es el CONADE. Explicar un poquito cómo estamos y hay muchas afectaciones. Definitivamente los niños también están siendo víctimas de desplazamiento forzado interno, pero también están siendo víctimas de trata de personas. Y de acuerdo a estudios que ha elaborado la Embajada Americana desde el 2019 hasta el 2021, se han identificado 320 casos de personas que han denunciado o que han sido víctimas de trata de personas, y que la mayor parte de estos casos está vinculados a niñas, a niños y adolescentes, mujeres, personas LGTBI, y que definitivamente los niños y niñas
están siendo reclutados, están siendo captados por estructuras criminales, están siendo víctimas de desplazamiento forzado junto a su familia. Y eso es una situación de preocupación, pero no solamente los niños de nuestro país, sino también que los niños que cruzan la ruta migratoria, que también sale de nuestro país, pueden ser objeto de trabajos forzados y también pueden ser incluso reclutados por cárteles o estructuras criminales durante la ruta migratoria. Entonces es muy importante ver cómo estamos como país, pero ver cómo respondemos ante esta realidad y que cada día se pueda fortalecer la institucionalidad que abordan estas temáticas. Y hablando un poquito... Sí, le escuchamos. Sí, hablando un poquito sobre el tema de trata de personas, que precisamente el día de ayer era el Día Mundial de lucha contra la trata de personas. Los niños y niñas y adolescentes son los que son más atractivos para estas redes criminales que se dedican a la trata de personas. Y Honduras actualmente, no solamente por las estadísticas que tenemos como país, sino que también ahora con esta nueva película de Sonido de Libertad, también está reflejando que Honduras tiene un problema grande de trata de personas y que nuestros niños pueden estar siendo captados y reclutados por estructuras criminales que pueden ser no solamente nacionales, sino que pueden ser transnacionales y que pueden estar siendo trasladados a otros países para temas de explotación sexual y comercial, sino que también para el tráfico de órganos. Y esto tiene que generar una alerta también para los padres de familia para tener más cuidado con sus niños y niñas y adolescentes. Ahora bien, para irnos poniendo un poco en contexto, ¿qué cifras en este momento está manejando el Comisionado de Derechos Humanos en torno a la niñez, pero en particular a la que es totalmente vulnerable, la que está una en situación de calle, otras que pueda estar en situación de vulnerabilidad, para ponernos un contexto? Bueno, nosotros ahorita tenemos un alto porcentaje de casos relacionados a niños, pero no solamente relacionados en el tema de que puedan estar siendo víctimas de trata, sino que también de niños que tienen violaciones a sus derechos fundamentales, por ejemplo, educación, salud, que no se les está garantizando estos derechos. Pero también aquí en Honduras hay temas de maltrato infantil. Aquí en Honduras también hay temas de niños que puedan estar en riesgo social. Y también hay alto porcentaje de niñas y niñas que sufren violencia sexual. Desde CONADE pues se brinda un acompañamiento a los niños y niñas y a las familias que han denunciado estos delitos, sobre todo aquellos que son cometidos incluso por algún miembro de la familia. Se da un seguimiento, se hacen visitas de monitoreo a nivel nacional a través de las diferentes oficinas a los centros de atención a niños y niñas, especialmente para verificar en qué condiciones se encuentran, para ver que se respeten los derechos humanos, pero también no solamente de estos niños, y también a los niños que están incluso privados o internos en centros de internamiento porque han cometido algún delito. También se extiende la labor de la institución para verificar las condiciones y también para velar por sus derechos humanos. Hay que trabajar en Honduras en temas de educación, en temas de identificación también de muchos niños y niñas que pueden estar sufriendo abusos y maltratos desde sus propios hogares. Y aquí es muy importante ese trabajo en conjunto que se puede hacer no solamente desde el mismo Estado, sino que también con las organizaciones de sociedad civil, los organismos de cooperación internacional, para poder identificar estos niños, pero también para brindar un apoyo a los niños. Correcto. Y de estos, ¿cuántos casos han sido trasladados al Ministerio Público para su respectiva judicialización? En este momento no tengo un dato exacto, una estadística, pero sí decirle que un alto porcentaje, yo creo que más de un 20% de los casos que recibe la institución están vinculados con niños, niñas y adolescentes que presentan diferentes vulneraciones a sus derechos humanos. Y pues a nivel nacional, como le comentaba, se da un acompañamiento a través de los delegados y delegadas departamentales, investigadores de quejas que participan en estos procesos, pero que también realizan visitas e inspecciones en centros de atención. Y nosotros pues desde la Defensoría de Movilidad Humana hacemos visitas a los centros de atención a personas migrantes para identificar niños que puedan estar en riesgo o niños que puedan ser víctimas de desplazamiento o niños que incluso requieran protección.
Entonces, nuestra presencia es constante para identificar esas vulneraciones, pero también para dar una atención oportuna o una coordinación institucional para garantizar sus derechos. Ahora, muy bien. Una consulta que aquí me quedo un poco en la duda. ¿Ustedes forman parte del CIGADENA? Sí, efectivamente, hay varias instituciones. Realmente yo coordino todo el tema de movilidad humana, lo que es migrantes, desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados, y llevamos también el tema de trata de personas. Pero tenemos aquí en la oficina un colega especialista que lleva el tema de niñez, que desconocíamos que también iban a hablar del tema de niñez y nos hubiese encantado que también él estuviese presente, porque él tiene esa articulación interinstitucional y ese abordaje con todas las instituciones del Estado y los organismos de cooperación internacional en tema de niñez. Bueno, es que hablar del tema de la niñez es un tema bastante amplio, porque no solamente implica velar por el derecho del niño, velar por el derecho de la niña, de que tenga una educación digna, de que en su casa se le trate dignamente, de que él pueda gozar de todos los derechos que le dan las constituciones, le dan las leyes, le dan convenios internacionales. O sea, es un campo bastante amplísimo, pero a mí me llama también la atención desde el punto de la movilidad humana, precisamente en el caso de la niñez. Vamos a ver, la niñez que producto de la pobreza, de la violencia, de la actual situación del país, terminan yéndose hacia Estados Unidos, y una gran parte de los casos es porque ellos van a buscar a sus padres, van a buscar a sus madres, porque los dejaron al cuidado de sus abuelas, los dejaron al cuidado de sus tíos, de sus tías, y desgraciadamente este grupo de la población, o como se le dice grupo etario también, entonces resulta de que muchas veces quedan vulnerables o son sujetos muchas veces de abusos en su contra. Y es ahí donde es necesario conocer más a profundidad el liderazgo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos a través de esta unidad de movilidad humana en la niñez. Sí, efectivamente nosotros hemos atendido casos incluso de niños que se han quedado en la ruta migratoria y que hemos tenido casos lamentables. Tuvimos uno en específico de un niño que falleció su mamá precisamente en Veracruz el año pasado, falleció durante la ruta, falleció en un río, se ahogó y lastimosamente el niño quedó solo. Y desde ahí nosotros conocimos el caso a través de los medios de comunicación, inmediatamente establecimos contacto con sus parientes que estaban aquí en Honduras y derivamos el caso a la Cancillería, pero también pedimos una colaboración a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México para que acompañaran en este proceso y el niño pudiese retornar, pero también para que velara por los derechos de este niño que se encontraba en México. Así hemos atendido también casos de niños que han estado en Estados Unidos, que sus padres han estado privados de libertad, y hemos establecido esa coordinación con la Cancillería para que se les acompañe en el proceso de retorno. O sea, nuestro trabajo desde la institución nacional en el tema de movilidad humana no solamente es en el campo nacional, sino que también abarca el tema internacional. Cuando nosotros conocemos de casos, hemos tenido casos de niñas que han estado en Belice y que los familiares nos han solicitado el apoyo para que nosotros como institución nacional velemos para que se haga el proceso de retorno voluntario y se garantice, y hemos estado pendientes de todo el proceso y en coordinación con la Cancillería hasta que las niñas han sido regresadas al país. Es muy importante el tema de niños y niñas porque no solamente están en riesgo, los niños y niñas en la calle también están siendo víctimas de trata de personas, y a través del tema de la mendicidad. Son obligados incluso a pedir en las calles, y esto genera que puedan ser reclutados estos niños y están en riesgo de que sufran otro tipo de violaciones a derechos humanos. Entonces, desde el comisionado, nosotros no solamente atendemos los casos que vienen a la institución, que son los que presentan los peticionarios, sino que también esos casos que tenemos conocimiento bien a través de los medios de comunicación,
o a través de personas que nos llegan, que nos informan incluso de forma anónima, que saben del riesgo de un niño, y desde ahí el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a través de sus oficinas departamentales y regionales, se activa, solicita la intervención tanto del Ministerio Público, la intervención del DINAF, para que procedan a hacer la recuperación del niño. Entonces, igual cuando tenemos casos de abusos o de denuncias, hace recientemente la institución hizo un pronunciamiento sobre un niño que falleció en un centro que realmente fue enviado por parte del DINAF, y hay una investigación de oficio sobre este caso, que es un menor de edad que murió. Y lamentablemente son hechos que no deberían de repetirse, y que las instituciones encargadas de custodiar y proteger a los niños deben velar por sus derechos humanos y por ese interés superior que les corresponde. Entonces, desde la institución, como les digo, no solamente atendemos esos casos que nos llegan, que son diarios a nivel nacional, sino que también que los casos que conocemos públicamente, hay una intervención e incluso pronunciamientos públicos que condenando este tipo de hechos que violentan los niños. Son prioridad para el CONADE y merecen una atención diferencial. Se tiene que buscar ese interés superior, cuál es lo que más le beneficia al niño en todas sus decisiones, porque podría ser que un niño esté con sus padres, pero que ese niño esté sufriendo abuso sexual por parte de uno de sus progenitores. Entonces ahí el CONADE siempre tiene esa objetividad que solicitan las autoridades siempre, que en la intervención o en las decisiones que estén vinculados los niños se tenga ese abordaje de ese interés superior, que las decisiones sean basadas en lo que más le beneficia a ese niño, en lo que es mejor, en lo que es más beneficioso, y que realmente pueda proteger su vida, su dignidad e integridad personal. ¿Cómo no? Solamente permítanme un momento, porque me quiero parar un poco con lo que acaba de decir de el menor de edad que falleció la semana antepasada en la zona norte. Solo permítanos un momento, que vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, les recordamos. ¿Se imagina cómo le cambiaría la vida a ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Querés más? Tenés más con un nuevo smartphone prepago desde 1,149 lempiras con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquirilo ya en puntos de venta Claro y disfruta de la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Es tu momento de disfrutar de más tecnología como más te gusta. Con el PCD P50 por 1,149 lempiras. Motorola E20, 2,499 lempiras. Xiaomi A1, 3,049 lempiras. O el Samsung A04e, 3,099 lempiras. Con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, más Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquírelo ya en nuestros puntos de venta. ¿Quieres más y tenés más con la red más rápida de Honduras? ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Hace unos instantes les decía que hablar del tema de la niñez es un tema bastante amplio. Miren, yo sé que suena a canción, que suena hasta repetitivo, y que no solamente este servidor lo dice, sino un montón de personas. Traer un hijo al mundo no solamente es una bendición de Dios, no solamente eso. Traer un niño al mundo implica responsabilidad en todos los aspectos. Primero, que la persona tenga la madurez emocional, tenga la madurez mental para asumir una empresa de tener un hijo, y que no es poca cosa. Porque el niño, desde el momento que es concebido,
necesita cuidados, necesita que la madre vaya a atención médica periódica para que estén viendo cómo evoluciona el feto, que después a los 9 meses, a través de un parto, vamos a tener a un nuevo ser humano en este mundo. Y ese nuevo ser humano no solamente va a necesitar un nombre y un apellido, no solamente va a necesitar medicinas cuando se enferme, no solamente va a necesitar pañales cuando haga sus necesidades fisiológicas. Ese niño o esa niña necesita de muchos cuidados, de cariño, de amor, de rigor y de todo lo que usted quiera, porque la primera escuela es el hogar. Ya usted lo vea desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva progresista, donde lo quiera ver. La primera escuela es el hogar. Y si en esa primera escuela al niño o a la niña no se le da el trato que se merece, entonces ahí comenzamos a tener problemas. Y en este país, desgraciadamente, hace días miraba un dato que decían que por ahí el 37% de las menores se convertían en madres jóvenes, en madres a temprana edad o madres precoces, como usted lo quiera llamar. Pero bueno, ese no es el asunto es la niñez. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que estos niños y estas niñas no sufran las vulnerabilidades que padecemos en este momento en un país subdesarrollado como Honduras? Que las políticas de Estado, que simplemente no es que van a resolver de la noche a la mañana un problema de la niñez. No es que porque viene un gobierno o viene otro gobierno, es que el problema de la niñez se va a resolver en tanto periodo de tiempo. O sea, son procesos. Y miren por qué hago esta introducción para llegar al caso de la menor que falleció presuntamente violada, porque ese es un informe o es un dato que en su momento deberá proporcionar el Ministerio Público, porque ya la información fue trasladada desde la Dirección de Medicina Forense, porque hay una versión en la que se dice que la menor de edad murió presuntamente ultrajada, pero la directora del DINAF, Lice Cuello, dijo hace algunos días de que la menor falleció producto de una desnutrición grave, y que eso pues adquirió una bacteria y al final pues tuvo una falla multiorgánica, o sea que los órganos de su cuerpo le terminaron fallando y desencadenó la muerte. Hablar de temas de niños y la licenciada Reyes del CONADE sabe que es un tema muy delicado y por eso es necesario consultarle desde el momento en que el CONADE intervino para abordar por lo menos el asunto de esta menor de edad. Por lo menos sabemos que no van a dar todos los datos porque hay algunos elementos que también se manejan en secretividad. Lo comprendemos perfectamente y sería un poco torpe de nuestra parte consultarles, ay, ¿qué pasó y cómo ocurrió? No vamos a entrar en eso. Pero sí es necesario que nos explique también, por lo menos para comprender algunos asuntos, el papel que ejerció el CONADE o que está realizando el CONADE en este proceso que se sigue. Sí, efectivamente, desde la institución nacional, desde que se tuvo conocimiento sobre ese hecho, se abrió una queja de oficio. Actualmente está en proceso de investigación. Esto implica realizar una serie de entrevistas, visitas, solicitud de información importante que pueda ayudarnos a poder identificar también efectivamente la causa de muerte de esta niña, pero también se ha seguido un proceso de seguimiento con el Ministerio Público para que ellos hagan esa investigación si nos encontramos ante un posible hecho delictivo, pero eso ya dependerá del Ministerio Público determinar el tipo de muerte a través del dictamen de autopsia correspondiente y a través de las investigaciones que realizan en el ente fiscal. Como CONADE es dar seguimiento también y que se pueda sancionar a los responsables en caso de
de que exista una comisión de un delito, pero el proceso pues está en investigación. Como usted mismo lo dijo, no se pueden dar muchos detalles, pero sí el CONADE pues tiene activo este proceso y va a dar seguimiento hasta que se llegue al final del caso. Muy bien, bueno, ya le agradezco infinitamente, licenciada Liliana Reyes, por habernos acompañado esta tarde, por lo menos habernos ayudado a comprender algunos asuntos del tema de la niñez, y esperemos que no sea la primera ni última vez que podamos dialogar. Se lo agradezco, y les he compartido una infografía de la cantidad de casos que hemos atendido que está vinculados a niños que han sido víctimas de desplazamiento forzado, que del 2016 hasta el 2021 tenemos más ¿Lo tiene usted ahí a mano? Lo tengo proyectado en el chat de ustedes, que ustedes pueden proyectarlo. Ajá. Para que identifiquemos cómo los niños están siendo víctimas de desplazamiento forzado. Incluso en esa infografía ustedes van a encontrar el testimonio de un niño que dice que él vio cuando le dispararon a su hermano y cómo tuvieron que salir. Los niños están viviendo también situaciones de violencia. A nivel la violencia se va incrementando en el país, también los niños están siendo afectados, están siendo víctimas de desplazamiento, los niños sufren también esas amenazas a muerte que sufren sus padres, sufren el salir huyendo de sus casas, sufren también el miedo, el temor cuando se han dado temas de amenazas o extorsión, o cuando su familia han recibido atentados, pero también incluso hay niños y niñas, no sé si usted recuerda un caso de unos niños en Ceiba que aparecieron en un vehículo, sus padres estaban asesinados y los dejaron a ellos vivos dentro, creo que eran unas niñas dentro del vehículo, y esa es la realidad de nuestra niñez. No solamente es todas esas vulneraciones al derecho a la salud, a la educación que sufren, a su integridad personal, sino también que han recibido un impacto de lo que es la violencia que también se está dando en el país, al ver también tener que desplazarse a medianoche juntamente con sus padres, pero también han sido afectados. Hay niños también que han sido víctimas de lesiones, víctimas que también cuántos niños y también han sido asesinados en el país. Y comentarle un poquito también otro tema que me parece sumamente, antes de despedirme de ustedes, la cantidad de niños desaparecidos. Sí. La DPI, a través de una unidad especializada que maneja, solo en el 2022 tenía un registro de 286 casos de niños desaparecidos. Del 2018 hasta el 2022 hay más de 1,000 niños desaparecidos. Y eso tiene que generar una alerta, una alarma. ¿Qué está pasando con nuestros niños? Y como usted decía, la responsabilidad de nosotros los padres, pero también la responsabilidad del Estado, de que los niños puedan tener, que los centros educativos sean lugares seguros, no centros donde pueden ser víctimas de reclutamiento forzado, o que nuestras calles, que los niños puedan tener seguridad también, claro, así como los adultos. Y esos son retos y desafíos que enfrentamos como país y que no se pueden abordar solo desde el Estado, sino que se necesita ese apoyo también de la sociedad civil, que se puede incorporar para poder proteger a nuestros niños y niñas ante estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque la violencia está azotando a nuestras comunidades, está azotando a nuestras familias, está azotando a nuestro país, y ahí es una lucha y que tenemos que hacerla de manera conjunta para poder lograr esa protección que tanto nuestros niños necesitan. ¿Cómo no? Le agradezco su participación esta tarde en Cuarto Poder. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Bueno, gracias a la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana de la Niñez, Liliana Reyes, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Ya nos acompaña también a esta hora de la tarde. Vamos a dar esa gráfica por mientras, Cristian, para poder por lo menos comprender algunos aspectos. Gracias a Wilmer Vázquez, un reconocido defensor de la niñez, con una larga trayectoria en esta materia. Por lo menos él está muy empapado en el tema de este grupo poblacional que desgraciadamente muchas veces se le terminan vulnerando sus derechos, y en un país como Honduras, desgraciadamente, miren, en este país ser madre y ser niño es lo peor que le puede pasar a un ser humano, por las condiciones pues que se viven, y que son condiciones que se vienen dando desgraciadamente desde hace muchas décadas. Un gusto saludarlo, Wilmer, esta tarde en Cuarto Poder. ¿Cómo comprender en este momento la actual situación de la niñez
y de la infancia en Honduras, al trasluz pues, de datos que hablan de desplazamiento forzado, de vulneración de derechos, de niños pues que desgraciadamente muchas veces mueren incluso de manera violenta. Gusto saludarlo. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, qué gusto poder compartir con ustedes en este momento y sobre todo cuando se trata de hablar de la temática de niñez y adolescencia en Honduras y en un momento o en un contexto bastante complejo, un contexto donde no necesariamente el mismo es favorable para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Honduras. Decir que hablar de niñez no podemos nosotros obviar de hablar de la gran desigualdad social que vive el pueblo hondureño, sobre todo cuando vemos que hay un crecimiento de la población. Si nosotros pensamos en función de, por ejemplo, del año 2014, donde andábamos arriba de o cerca de los 8 millones de habitantes y cómo ha ido creciendo en el 2016, 18 y ahora mismo ya en el 2023 que andamos por lo menos en unos 9.6 millones de habitantes. No podemos desconocer la crisis que hemos vivido en los últimos años a nivel económico, político y social, y cómo esta crisis ha afectado de manera directa a la institucionalidad del Estado, particularmente la institucionalidad que atiende a los grupos colocados históricamente en situación de mayor vulnerabilidad. Para el 2017, según la Comisión Económica para América Latina, andábamos por lo menos en un 67% de condiciones de pobreza del pueblo hondureño, pero hoy, en el marco de la pandemia por COVID-19, 2022, 2023, podemos decir que la población hondureña, el 75% vive en condiciones de pobreza y más del 60% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque sin duda no podemos dejar de reconocer estos indicadores cuando estamos hablando de la realización de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y es así como hemos visto que en materia educativa, por lo menos después del golpe de Estado en Honduras, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional, y esa es una cifra que se mantiene en estos últimos 15 años. Y sumado a ello, en el marco de la pandemia vimos la falta de una verdadera infraestructura educativa y sobre todo el tener metodologías de enseñanza-aprendizaje para que a través de la virtualidad las niñas y los niños pudiesen tener acceso a la educación y sobre todo a una educación de calidad, que tuvieran acceso a un dispositivo móvil o a una computadora, el acceso a la conectividad que era indispensable. Frente a esto vemos que las niñas y los niños han tenido un rezago en materia educativa en estos últimos años, y los desafíos que tiene el actual gobierno para poder garantizar el recuperar todo este tiempo perdido y sobre todo alinearnos en el marco de los estándares en materia educativa para poder garantizarle a las niñas y niños de este país una verdadera educación que no les ponga en desventaja con los que antes de la pandemia estaban formalmente en el sistema educativo, pero también en desventaja con las niñas y niños que han estado dentro del sistema educativo privado, que de una u otra forma tuvieron mayor acceso en Honduras. También mencionar que algo que nos preocupa enormemente es la tasa de analfabetismo que tenemos en nuestro país. Más de 750,000 personas mayores de 15 años siguen sin saber leer ni escribir en Honduras. El tema de la repitencia que continúa con una tendencia creciente
en el país, y eso lo podemos ver, por ejemplo, si comparamos el año 2021 con el 2022, que pasamos de un 5.10% a un 5.90% en el 2022, y eso obedece precisamente a toda esta debilidad que hemos tenido nosotros en el sistema educativo y que es lo que viene afectando de manera directa a las niñas y niños en el país. Reconocemos algunos esfuerzos que ha habido en el marco del nuevo gobierno para poder tener un mayor presupuesto que permita el acceso a la merienda escolar, y cómo desde el 2022 se quintuplicó el presupuesto comparado con el 2021, precisamente para el acceso a la merienda escolar, y también el presupuesto para la inversión en infraestructura educativa. Pero también decir que uno de los problemas que enfrenta la niñez es precisamente que cuando las familias no tienen acceso a recursos, a un salario digno, a un empleo digno, pues ellos también se ven en la obligación de tener que trabajar para cumplir con la responsabilidad de garantizar el sustento de la familia, y ahí es donde también tenemos un elevado porcentaje de niños y niñas que abandonan el sistema educativo para tener que trabajar en el país. Y según las cifras oficiales, por lo menos hay más de 500,000 niñas y niños en edad escolar que están trabajando. Esos son los que se quedan trabajando en Honduras. Si nosotros pensamos en cuántos abandonan la escuela para tener que huir del país, y esto asociarlo ya al tema de la migración. Cerramos, por ejemplo, el 2022 con más de 14,000 niñas y niños que fueron deportados a Honduras. Y esto significa entonces que a pesar de que hay una nueva administración de gobierno, las niñas y los niños siguen huyendo del país. Y ahora, en lo que va de este año 2023, por lo menos nosotros andamos, creo, arriba de los 4,000 niñas y niños que han tenido que abandonar el sistema, que han sido deportados al país, porque por ejemplo hasta el 21 de julio teníamos 3,646 deportaciones de niñas y niños menores de 18 años de edad. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Fíjese bien, estamos asociando el tema de la desigualdad social, de la pobreza, cómo la pobreza afecta de manera directa a los grupos más vulnerabilizados. Hablamos de las dificultades que hemos tenido en materia educativa, como de las dificultades en materia educativa podemos asociarlo también a la deserción escolar, y es donde los niños abandonan el sistema para tener que emigrar, otros para tener que realizar trabajos en Honduras y contribuir con el sustento de la familia, y otro de los problemas que tienen que ver también con la repitencia escolar. Así es que todas estas problemáticas están asociadas a esa gran desigualdad y a ese abandono desde los diferentes gobiernos y la institucionalidad que no han tenido la capacidad de poder atender todas estas problemáticas. Y fíjense que otro de los temas que a nosotros nos preocupa muchísimo es el tema del desplazamiento forzado por violencia, porque solo en el 2022 por lo menos 247,090 personas fueron desplazadas a causa de la violencia en Honduras, y de estos por lo menos el 43% son niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa? Que bueno, tendremos que seguir redoblando esfuerzos como gobierno, como organizaciones de la sociedad civil, la misma cooperación internacional, para poder garantizar esa protección integral de las niñas y los niños. Y otro de los temas también de muchísima preocupación es el tema de las muertes violentas. Cerramos el 2022 con 569 adolescentes y jóvenes que perdieron la vida de manera violenta en el país, pero no solamente en el 2022, sino que también ya en lo que va de este año 2023, ya nosotros tenemos un total de 345 adolescentes y jóvenes que perdieron la vida de manera violenta en el primer semestre del año 2023. Si nosotros vemos, quiere decir que son diferentes problemáticas que están afectando de manera directa. Y otro tema que ustedes también pueden ver que afecta de manera directa a la niñez es cuando hablamos de las niñas y niños que se encuentran en situación de calle en Honduras. Las niñas y niños que han estado abandonados, excluidos
permanentemente y para quienes no hemos logrado tener una respuesta integral desde los diferentes gobiernos. Cómo no. Permítanos un momento, Wilmer, porque al volver de la pausa, le voy a explicar una infografía. Me imagino que usted está familiarizado con el tema, precisamente de lo que usted acaba de exponernos. Vamos a la pausa, les recordamos. ¿Se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Con Claro tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis o un plan postpago con 2 meses completamente gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro, claro que sí. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Con Claro, tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas de internet limitadas, minutos a otras redes y Estados Unidos, más llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro por 15 días o pórtate a Claro en un plan postpago desde $31.99 y recibí 2 meses completamente gratis. Querés más y tenés más con la red más rápida de Honduras. Pórtate bien, pórtate a Claro. Claro que sí. Restricciones aplican. Bien, gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Tenemos la gráfica, bueno. Esta es una gráfica, Wilber, me imagino que usted tiene conocimiento, que fue elaborada por el CONADE y el ACNUR, que es una agencia especializada de Naciones Unidas para los Refugiados. Lo voy a leer para que Wilber nos dé su apreciación. Dice: el impacto del desplazamiento forzado en niñas, niños y adolescentes. Entre 2019 y 2021, el CONADE registró 2.775 casos de desplazamiento forzado, riesgo de desplazamiento, lo que afectó a 6.675 personas. Ojo, es una muestra. Bueno, que Wilmer también nos pueda contribuir en esto, porque el número que nos daba Wilmer Vázquez hace poco es demasiado alto, es muy dramático. Pero dice acá: causas, amenaza el 58%, asesinatos 13%, extorsión 11%, reclutamiento de niñas, niños y jóvenes 5%, tentativa de homicidio 5%, violencia doméstica 2% y despojo de viviendas, que es un 2%. ¿Y quienes afectaron a las niñas y los niños? Dice este informe que el 69% fueron maras y pandillas. Se desconoce el otro 22% de las causales por las cuales los niños tuvieron ese desplazamiento forzoso. Luego viene por acá, dice bandas criminales 5% y conocido un 4%. Son cifras muy alarmantes, ¿no cree, Wilmer? ¿Qué interpretación se le puede dar a esto? Por supuesto, efectivamente, bueno, ya el CONADE nos decía, pues las cifras que yo tengo, que por lo menos entre el 2019 y el 2021, según el CONADE, es 1.162 niñas y niños y adolescentes que fueron desplazados en Honduras, y por eso le mencionaba yo que de esas 247.090 personas, que estamos hablando de aproximadamente 58.500 hogares, que es el equivalente de un 2.7% de la población total del país, de estos el 43% son niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando precisamente de este tiempo del 2019 y 2021. Son cifras bastante elevadas. Es que en Honduras, vamos a ver, las peleas por territorios, la cooptación de las maras y las pandillas que se da en muchas zonas del país, las guerras que hay entre las bandas de narcotraficantes que también generan la violencia y que también obligan al desplazamiento de muchas familias en el país, el tema de la extorsión, el tema del tráfico de armas, del tráfico de personas, es lo que obliga a las familias hondureñas a muchas veces tener que abandonar
sus propias comunidades, sus propias viviendas y tener que desplazarse a otros lugares donde se ven más seguros. Y eso nosotros tenemos que asociarlo precisamente con la falta de una verdadera estrategia de seguridad ciudadana, una estrategia que le permita a las familias hondureñas sentirse mucho más seguros en sus comunidades y en las colonias a lo largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, creo que la importancia que tiene de la participación ciudadana para que podamos construir propuestas de estrategias de seguridad y incidir frente a la institucionalidad pública. Porque uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos de estrategias de seguridad más pensamos en función que sean construidas desde la Secretaría de Seguridad, desde las Fuerzas Armadas, desde el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, pero no hemos logrado nosotros como sociedad organizada, sociedad civil, iglesias, grupos de base comunitaria, diferentes sectores públicos, privados, la misma cooperación internacional, que podamos coincidir, poder construir propuestas y poderlas hacer públicas e incidir frente a los tomadores de decisión. A final de cuentas, algo que debemos de garantizar nosotros es convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, para que quienes ejercen alguna función pública, alguna responsabilidad desde las instituciones, respondan a las propuestas y a las demandas de la población en función de nuestras propias necesidades o nuestros propios problemas, y no estrategias que responden a otro tipo de intereses y seguridad que se da, pero no necesariamente a la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, sino una seguridad a media de acuerdo a los intereses o al sector que se represente en el país. Ahora bien, porque aquí ingresa en este juego la institucionalidad, organismos como DINAC, por ejemplo, que viene a atravesar una crisis muy profunda. Por ejemplo, hemos visto un descuido histórico, un abandono de la niñez. ¿Cuál debe ser la prioridad para el gobierno de la presidenta Castro en materia de protección de la niñez? ¿Qué es lo inmediato que se tiene que hacer? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Qué acciones deben irse emprendiendo para revertir este problema histórico, Wilmer? Bueno, yo creo que cualquier gobierno, y el actual, para poder evidenciar la importancia que tiene la niñez y la adolescencia en el país, esto solamente se demuestra cuando se toman decisiones al más alto nivel que representan una solución a los problemas que enfrenta la institucionalidad para cumplir con su rol de garante y tutor de derechos para las niñas y niños en el país. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ha habido una ausencia de voluntad y obligatoriedad política de parte de los diferentes gobiernos para atender a la niñez y la adolescencia. Y en el presente, con la actual administración, creo que hubo una mala decisión cuando no se prioriza por una institución rectora de políticas públicas y que desde esa institución se cumpla con una agenda de gobierno y sobre todo de protección integral a los derechos de la niñez. Y en este caso, tener que llegar a crisis dentro de las instituciones para tomar decisiones es poner en riesgo los derechos fundamentales de las niñas y los niños en Honduras. Y a este momento, pues diríamos, bueno, de las crisis hay que aprender, de las crisis hay que sacar las mejores lecciones aprendidas y con las crisis debemos de aprender a tomar las mejores decisiones. Pero no basta solamente con cambiar de dirección en una institución, sino también por el acompañamiento técnico, político, financiero, logístico que se le debe de dar a la institucionalidad de la niñez, por un lado. Por el otro lado,
ha habido una exigencia desde la sociedad civil, la cooperación internacional en función de los compromisos que ya tiene el Estado de Honduras. Y en este momento, nosotros como sociedad civil tenemos ya 16 meses de estar pidiendo de por favor que el actual gobierno convoque al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Y me parece inaceptable que frente a los indicadores que hoy tenemos de niñez y adolescencia en el país, todavía no se logre convocar a un consejo que tiene una enorme responsabilidad en el marco de una ley que se llama Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras. Bueno, le agradezco, Wilmer. Nos quedamos cortos con el tiempo y también con el tema porque es un tema bastante amplio que hay que tocarlo, y también pues que el gobierno haga acciones para que este problema histórico que no se ha podido corregir, por lo menos, no es que se va a corregir en menor tiempo, pero que por lo menos abran el camino o generen las políticas para que en el corto o mediano plazo pueda resolverse. Gracias, Wilmer, por su participación esta tarde. Listo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al reconocido defensor de la niñez, Wilmer Vázquez, una amplia explicación de lo que está pasando con el tema de la niñez en Honduras, que no va a ser la primera ni la última vez que lo abordemos, pero sí tenemos que abordarlo con más profundidad, por lo menos para saber qué es lo que se tiene que hacer para resolver este problema histórico. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.